En este video descubriremos el poder de la sal como herramienta en la guerra espiritual. Explicaremos su uso de manera clara y sencilla para que todos comprendan su aplicación pura y adecuada. Mantente atento. ¿Sabías que hay 3 maneras en que puedes utilizar la sal para romper maldiciones y atraer bendiciones de abundancia? ¿Por qué crees que Jesús dijo a sus discípulos, «Ustedes son la sal de la tierra»? Quédate hasta el final, porque allí te revelaré la respuesta. Y te aseguro que las revelaciones sobre la sal como arma espiritual te sorprenderán. Primero, recordemos una verdad fundamental. Todo fue creado por Dios, a través de Él y para Él. No existe nada fuera de su voluntad. Esto implica que la sal fue creada con un propósito divino. No hay absolutamente nada en este mundo que no haya sido hecho por la poderosa mano de Dios. Todas las cosas existen gracias a Él. Esta verdad se refleja en cada grano de sal, cada gota de agua y cada chispa de fuego. La sal fue concebida por Dios incluso antes de la vida misma. En Génesis vemos que, desde el principio, Dios creó los cielos y la tierra, y la sal, como mineral, forma parte de esa creación original. La Iglesia a menudo evita mencionar que Dios otorga autoridad no solo a los humanos, sino también a las plantas, animales y elementos. Cada cosa tiene un propósito divino. Pensemos en el fuego y el agua, por ejemplo. El fuego tiene la autoridad de consumir todo lo que toca, mientras que el agua tiene la autoridad de dar vida. De manera similar, a la sal se le dio la autoridad de salar y preservar. El fuego devora, el agua da vida, la sal preserva y purifica. Cada uno un instrumento en las manos del Todopoderoso. Reflexionemos profundamente. Todos los elementos del mundo tienen un propósito divino. Así como la sal preserva los alimentos, ¿acaso no preserva también nuestra fe en tiempos de prueba? Deseo hacer una pequeña pausa para animarte a compartir tu experiencia con la sal en los comentarios. A la mayoría de ustedes les inspira y fortalece escuchar el testimonio de otros cristianos. Muchas personas han encontrado alivio y sanación a través de su uso. Por ejemplo, una hermana vio un cambio milagroso en su vida después de ungirse las manos con sal. ¿Te has sentido mejor después de usar sal en oración? Cuéntanos tu historia y cómo Dios ha obrado en tu vida a través de este poderoso mineral. Continuemos con el video. Las personas en tiempos antiguos creían que la sal tenía un poder increíble. Conservaba la carne, sazonaba los alimentos y, sorprendentemente, se usaba como moneda. En la Roma antigua, los funcionarios públicos recibían su paga en sal. De ahí viene la palabra salario. La Biblia usa lo cotidiano para hablar de lo espiritual. Jesús hablaba en parábolas para enseñar. Pero no todo es simbólico. El aceite, el pan y el vino tienen roles sagrados en la fe cristiana. Entonces, ¿por qué aceptamos el uso del aceite sin problemas, pero dudamos del poder de la sal? Algunos piensan que la sal es cosa del mal, utilizada en rituales oscuros. Esto es una mentira del enemigo. Recordemos Juan 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. El enemigo quiere robarnos la verdad sobre la sal. Lo espiritual se manifiesta en lo físico. Dios usa lo que Él ha creado para cumplir su voluntad. Veamos el ejemplo del aceite. El aceite de la unción es mencionado 20 veces en las Escrituras. Fue utilizado en el Antiguo Testamento para verter sobre la cabeza del sumo sacerdote y sobre sus descendientes. También sobre el tabernáculo y sus muebles para marcarlos como santos y apartados a Jehová. Pueden leer ejemplos de esto en Levítico
8 y Éxodo 25. Pero a los judíos les fue prohibido estrictamente reproducir el uso del aceite de unción para uso personal. Como leemos en Éxodo 30, la receta del aceite de la unción contenía mirra, canela y otros ingredientes naturales. No hay ningún indicio de que el aceite o los ingredientes tuvieran algún poder sobrenatural. No era el aceite el que tenía poder sobrenatural, sino la obediencia a Dios en el ritual lo que demostraba santidad. Si Dios te ordena ungir con aceite, hazlo. Reflexionemos profundamente. Dios nos llama a usar sus creaciones con propósito. Si Él nos dice que unjamos con aceite, lo hacemos. ¿Por qué no hacemos lo mismo con la sal? Estamos ignorando un arma poderosa que Dios nos dio. La sal, como el aceite, tiene un lugar sagrado cuando la usamos según la voluntad de Dios. Mateo 5. Vosotros sois la sal de la tierra. No dejemos que el enemigo nos robe esta verdad. Solo 4 pasajes del Nuevo Testamento mencionan la unción con aceite. En Lucas 7, María unge los pies de Jesús en adoración. En Santiago 5, los ancianos de la Iglesia ungen a los enfermos para sanarlos. En Hebreos, un Dios unge a Jesús con óleo de alegría tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Estos actos nos muestran que Dios usa lo material para reflejar lo espiritual y cumplir su voluntad. Consideremos otro ejemplo, la vara de Moisés. Dios otorgó poder a la vara que Moisés llevaba en sus manos para manifestar su poder. «¿Y Jehová, qué es eso que tienes en tu mano?» Y Moisés respondió, «Una vara, Jehová». «Échala en tierra». Moisés la echó en tierra y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová. Los profetas usaron agua, sal, aceite, mantos y varas en su ministerio. No adoraban estos objetos, sino que los empleaban como herramientas en actos proféticos. Entendían que el uso diario de estos elementos podría convertirlos en meros rituales religiosos. Todo lo que hemos discutido está basado en la Biblia. Nada ha sido alterado. Es simplemente la palabra de Dios. El enemigo es un usurpador. En algunos países se está salado para referirse a alguien con mala suerte, asociándolo a la brujería, pues se sabe que los brujos usan sal para maldecir. Negar estas prácticas sería ignorar la realidad del mal en el mundo. La maldad y la gente perversa existen. No hay magia blanca que provenga de Dios. Todo acto que no es guiado por el Espíritu Santo y la Biblia es brujería. El enemigo, como usurpador, imita y corrompe lo que Dios crea, intentando usar las armas de Dios en su beneficio. El enemigo es un imitador perverso, roba las armas de Dios y corrompe su creación. Satanás ofreció a Jesús los reinos del mundo, una autoridad robada al hombre. Mateo 4 relata y cómo el tentador ofreció a Jesús los reinos del mundo, aunque estos fueron dados al hombre por Dios. De nuevo, el diablo lo llevó a una montaña muy alta. Allí le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor, y le todo esto te daré, si te postras y me adoras. Pero el hombre, por su desobediencia, fue despojado de esa autoridad, permitiendo a Satanás usurpar los reinos del mundo. Reflexionemos. ¿Estamos conscientes de cómo el enemigo intenta corromper lo sagrado? ¿Usamos las herramientas que Dios nos ha dado con reverencia y propósito? Recordemos siempre que lo material puede ser un reflejo de lo espiritual y que nuestro deber es usar estas herramientas con fe y obediencia a Dios, tal como se dice en Efesios 6, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo,
contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La Biblia sugiere que Dios y sus profetas fueron los primeros en usar la sal tras la creación mineral. La historia de Sodoma y Gomorra, relatada en Génesis 19, es conocida. Lot, buscando placeres mundanos sin la guía de Dios, eligió vivir en estas ciudades depravadas. La depravación sexual y el pecado llegaban hasta el cielo. Dios castigó a la esposa de Lot por su desobediencia, convirtiéndola en una estatua de sal. Aquí la sal se utilizó para castigar el pecado de la desobediencia. No fue Satanás, sino Dios quien usó este mineral para ejercer su justicia. En Levítico 2 se sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no permitirás que falte jamás en tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En todas tus ofrendas ofrecerás sal. Aquí Dios ordena al hombre esparcir sal sobre cada ofrenda. Toda ofrenda significa que no hay excepciones y jamás falte. Subraya la perpetuidad de esta práctica. Para los israelitas, salar las ofrendas era obligatorio para purificar las impurezas. Este pasaje revela otra cualidad de la sal, la purificación. En Crónicas, ¿no sabéis vosotros que Jehová, Dios de Israel, dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos, bajo un pacto de sal? Dios establece pactos con el hombre utilizando herramientas simples y naturales, como la sal. Este versículo muestra otra cualidad de la sal, el pacto perpetuo. Repasemos. Hemos visto 3 atributos principales de la sal en lo espiritual: purificar, pactar y maldecir. Estas cualidades revelan la profundidad y el propósito divino en el uso de este mineral. Ahora reflexionemos por qué el brujo utiliza la sal para hacer brujería. Utiliza precisamente este elemento porque se dio cuenta del atributo espiritual que representa la sal. Se dio cuenta de que es un mineral creado por Dios Todopoderoso que trasciende el mundo material y el mundo espiritual sal, y que le fueron dadas estas 3 autoridades específicas, y que si se usa en su contra podría causarle mucho daño. El enemigo intentó hacerle creer al cristiano y al mundo entero que la sal es un instrumento del mal que solo hechiceros usan. Pero hoy comprenderás que la sal no es una herramienta oxidada usada solo en el Viejo Testamento y dada al olvido. Hoy sabrás que el pacto de sal es perpetuo y para siempre, y que si el cristiano dejó de usarla es porque fue engañado astutamente. Hoy es el día que dirás basta a los engaños. Hoy es el día de la verdad. Gloria a Dios. La sal y la maldición. Al principio del estudio vimos que la mujer de Lot fue convertida en una estatua de sal. Esto tiene mucho que ver con Sodoma y Gomorra. En Deuteronomio 29 y dirán: las generaciones vuestros hijos que se levanten después de vosotros, y el extranjero que vendrá de lejanas tierras, cuando vean las plagas de aquella tierra y sus enfermedades, de las cuales Jehová la habrá hecho enfermar azufre y sal, abrasando toda su tierra. No será sembrada, ni producirá, ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y de Gomorra, las cuales Jehová destruyó en su furor y en su ira. Azufre y sal son símbolos de maldición en la tierra, impidiendo que cualquier hierba crezca. La sal acompañada de azufre destruye. Ahora entiende por qué los brujos usan sal. Lo que originalmente fue para justicia hoy se usa contra los hijos de Dios, no porque la sal sea maligna, sino porque hemos abandonado los actos proféticos y los instrumentos que nos fueron dados. La sal es nuestra herencia. Si usted es hijo genuino de Dios, no debería temer al brujo que usa sal contra su casa, trabajo o negocios. Usted tiene la autoridad para deshacer cualquier brujería y revocar maldiciones. Sofonías 2, por tanto, vivo yo,
dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab será como Sodoma, y los hijos de Amón como Gomorra, campo de ortigas y mina de sal y asolamiento perpetuo. El remanente de mi pueblo los saqueará, y el remanente de mi pueblo los heredará. La sal se relaciona con Sodoma y Gomorra. Moab y Amón. Moab y Amón son hijos del incesto entre Lot y sus hijas, nacidos tras la destrucción de Sodoma y Gomorra. Este acto de depravación produjo dos pueblos malvados que continuamente guerrearon contra Israel. La perversión sexual trae maldiciones sobre generaciones. Muchos no entienden por qué sus familias enfrentan problemas, matrimonios fracasados o abuso. La raíz puede estar en los actos inmorales de los antepasados. Muchas veces no entendemos por qué hay ciertos problemas en nuestras familias o por qué nuestros hijos no pueden llevar un matrimonio exitoso. Para liberar a sus hijos de estas maldiciones, el anterior versículo de Sofonías ofrece una respuesta. Tome la sal consagrada a Dios y repita esta oración. Padre mío, Dios de Israel, gracias por encontrarme y darme tu palabra. Perdona los pecados de mi familia, de mis abuelos y mis padres. Perdona la depravación sexual de mi familia. Hoy tomo la sal consagrada para tu altar y seco el mal que hasta hoy llevaba mi familia. Esparzo la sal sobre mi vientre. El asolamiento dejó el lugar donde habitaba el pecado de Sodoma y Gomorra. A partir de hoy dejaré toda maldad para que tu verdad, tu piedad y tu misericordia reinen sobre mí y mis generaciones. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. La sal es el único elemento en la Biblia usado para bendecir y maldecir. Es un arma de Dios heredada a sus hijos, pero el enemigo la usa contra nosotros.